¿Qué tal están? La filosofía literaria de Chateaubriand se encuentra en una encrucijada decisiva de la modernidad. Este literato, pues no solo inaugura con fuerza el romanticismo francés, sino que también ofrece una síntesis personalísima entre el impulso religioso y la sensibilidad estética, entre la experiencia subjetiva y la dimensión histórica, entre la nostalgia del pasado y el presentimiento del porvenir. Su obra es en buena medida un esfuerzo por recuperar la grandeza de lo sagrado y de lo bello en un mundo que se ha vuelto descreído y prosaico tras la Revolución Francesa. En este sentido, Chateaubriand es al mismo tiempo un escritor profundamente anclado en su tiempo, un noble que experimenta el derrumbe del antiguo régimen, un viajero que recorre América, un político que participa en la restauración borbónica y un pensador que busca trascender la contingencia para alzar un sistema de valores espirituales y estéticos con vocación universal. Su filosofía literaria no se articula como un tratado sistemático, sino que se despliega a través de la forma misma de sus obras, desde el genio del cristianismo hasta sus memorias de ultratumba, pasando por novelas, viajes, discursos y ensayos. El proyecto de Chateaubriand es mostrar que la literatura puede ser un vehículo privilegiado para la verdad religiosa y moral, pero también un espacio donde se encarne la libertad del espíritu, la melancolía romántica y el sentido del infinito. De este modo, la literatura en su concepción deja de ser un simple adorno o un ejercicio de erudición para convertirse en la encarnación misma de una metafísica. La palabra, el estilo y la imaginación son las llaves que permiten al hombre reconectar con lo eterno. En este sentido, si tratamos de definir su filosofía literaria, hay que empezar por el modo en que Chateaubriand concibe la relación entre lo divino y lo poético. En El genio del cristianismo, por ejemplo, obra publicada en 1802, en pleno momento de reflujo político y espiritual tras la Revolución Francesa, su intención es mostrar que el cristianismo no solo es verdadero en un sentido teológico, sino también superior en el terreno estético. Su argumentación es sorprendente. Frente a quienes habían atacado a la religión desde el racionalismo ilustrado, él propone un enfoque no lógico sino sensible. Demuestra que las catedrales góticas, la música sacra, la poesía de los salmos o la liturgia católica son fuentes inagotables de belleza. Su idea central es que lo cristiano no se reduce a un sistema de dogmas, sino que es un principio vivificador de la cultura, un alma poética que ennoblece y eleva al hombre. Lo bello es una manifestación de lo divino y lo divino se hace palpable en lo bello. Esta concepción implica, además, un desplazamiento crucial frente al neoclasicismo del siglo XVIII, que veía en la antigüedad grecolatina el modelo de perfección estética. Chateaubriand afirma la superioridad del cristianismo como creador de un arte más profundo, más humano y más sublime. El cristianismo, dice él, ha introducido en la literatura el sentido de lo infinito, de la intimidad, de la ternura, de la compasión. Donde Homero cantaba héroes y batallas, los evangelios muestran la figura de Cristo que sufre y perdona. Donde Virgilio entona himnos a los dioses del campo, los salmos entablan un diálogo directo entre el alma humana y el Creador. La literatura cristiana abre la dimensión del corazón y esa interioridad será la matriz de la literatura romántica. En este punto se advierte la huella profunda que Chateaubriand dejará en toda la tradición posterior. Su idea de la poesía del cristianismo influirá en Lamartine, Hugo, Vigny y en general en el romanticismo francés, que recogerá esta intuición para desplegar la literatura como un espacio en el que la subjetividad se encuentra con lo absoluto. Pero además hay en su visión un gesto filosófico más hondo, la idea de que la belleza no es un lujo, sino una prueba de la verdad. Allí donde el racionalismo veía en la religión superstición, él muestra que el cristianismo, por su potencia creadora de belleza, se acredita como más verdadero que sus rivales. El criterio estético se convierte en criterio ontológico. Lo bello es una huella de lo real y lo trascendente. Este vínculo entre belleza y verdad tiene consecuencias para la concepción de la literatura. En la obra de Chateaubriand, escribir no es simplemente inventar historias, sino plasmar en palabras la resonancia del mundo interior y del mundo divino.
De ahí que su estilo sea tan característico: frases largas, cadenciosas, imágenes solemnes, descripciones de la naturaleza impregnadas de melancolía. La forma misma es parte de su filosofía. Un estilo elevado, musical y rico en metáforas no es un ornamento, sino una participación en lo sublime. El escritor, para él, es una especie de sacerdote del lenguaje, alguien que ofrece al lector una experiencia estética que roza lo sagrado. Otro eje fundamental de su filosofía literaria es la naturaleza. En sus viajes por América, en obras como Atala o René, Chateaubriand descubre paisajes grandiosos, selvas vírgenes, ríos inmensos, horizontes infinitos. Estas descripciones no son neutras. La naturaleza se convierte en el espejo del alma, en escenario donde la subjetividad se proyecta. La melancolía del héroe René, que vaga por los bosques de Luisiana, incapaz de hallar sentido a su vida, es al mismo tiempo una meditación sobre la condición del hombre moderno, desarraigado, huérfano de certezas, solitario. La naturaleza refleja ese desgarro, pero también ofrece consuelo. En la grandeza de los paisajes, el hombre percibe un eco del infinito. Se inaugura aquí una sensibilidad típicamente romántica, en la que la naturaleza no es un objeto para dominar, sino una presencia simbólica y trascendente a la vez. La literatura, entonces, se puede decir que cumple una doble función: expresar la subjetividad individual y conectarla con lo universal. En René, la confesión íntima del protagonista se convierte en figura arquetípica de toda una generación. De hecho, Chateaubriand es el inventor de lo que se llamará mal du siècle, mal del siglo, el malestar difuso, el tedio existencial, la nostalgia de algo indefinible que afectará a los románticos. Este sentimiento, mezcla de tristeza, desilusión y ansia de absoluto, se convierte en categoría filosófica y literaria. En cierto modo, anticipa el existencialismo. El hombre moderno, arrancado de las antiguas seguridades, se enfrenta a un vacío que solo la fe o la belleza pueden colmar, pueden llenar. Pero Chateaubriand no se limita a expresar el dolor individual. Su filosofía literaria busca siempre articular ese sentimiento con una visión histórica. En sus Memorias de ultratumba, obra monumental que escribió durante décadas, encontramos una síntesis magistral sobre cuestiones autobiográficas, reflexión política y meditación metafísica. Allí la literatura se convierte en el lugar donde se plasma el paso del tiempo, el derrumbe de los regímenes, la fugacidad de la gloria y la permanencia de la belleza. El escritor asume la tarea de testigo. No solo cuenta su vida, sino que deja constancia de toda una época. En este sentido, Chateaubriand inventa también una nueva forma de autobiografía, no como simple recuento de hechos, sino como obra literaria donde el yo se convierte en símbolo del destino humano. El tema del tiempo es crucial. Chateaubriand es consciente de la caducidad de todo, de la muerte como horizonte inevitable, pero su respuesta no es el nihilismo, sino la transfiguración literaria. Escribir es vencer a la muerte, dejar una huella inmortal. De ahí el título de sus Memorias de ultratumba. Incluso, desde el más allá, su voz sigue hablando. La literatura se convierte en una forma de eternidad. Este gesto revela una concepción filosófica. El lenguaje tiene poder de trascender lo efímero, de inscribir la experiencia humana en una dimensión más alta. Y, además, otro aspecto de su filosofía literaria es la defensa de la libertad del genio frente a las normas rígidas. En oposición al clasicismo, que exigía reglas estrictas, Chateaubriand afirma que el escritor debe dejarse guiar por la inspiración, por la fuerza interior, por el sentimiento. El genio no imita modelos, sino que crea desde su propio mundo interior. Esta exaltación del genio se conecta con la noción romántica de originalidad. Cada escritor es único y su obra vale no por su conformidad a reglas, sino por la intensidad con que expresa su visión singular del mundo. Y
Además de todo esto, hay que decir que hay, sin embargo, una tensión en su pensamiento. Chateaubriand es un hombre dividido. Por un lado, anhela el orden, la fe, la restauración de los valores tradicionales. Por otro, es el gran poeta de la melancolía, el testigo del vacío y la soledad moderna. Esta contradicción recorre toda su obra y, lejos de debilitarla, le da fuerza, porque su literatura no es una doctrina cerrada, sino un espacio donde se entrecruzan el deseo del absoluto y la experiencia del vacío. La filosofía literaria de Chateaubriand es, en este sentido, una filosofía de la tensión entre lo sagrado y lo profano, lo eterno y lo fugitivo, lo individual y lo universal. Si pensamos también en su legado, hay que destacar que su manera de entender la literatura como revelación de lo sagrado a través de lo bello marca el inicio del romanticismo espiritualista. Lamartine llevará más lejos la poesía de la interioridad religiosa. Víctor Hugo desarrollará la dimensión profética y política. Musset heredará el mal del siglo, pero más allá de su influencia directa, Chateaubriand introduce una categoría que será decisiva para la modernidad, la literatura como expresión de la experiencia existencial, como espejo del alma en su relación con el tiempo, la naturaleza y lo infinito. No se puede dejar de subrayar, además, el papel de la memoria en su concepción. Para Chateaubriand, recordar no es simplemente traer al presente hechos pasados, sino darles sentido en un relato. La memoria es creadora y la literatura es la forma suprema de esa memoria. Al escribir sus memorias, Chateaubriand no solo conserva su vida, sino que la eleva a símbolo. La filosofía literaria que emerge de aquí es una filosofía de la narración. El hombre necesita narrar para comprenderse, y esa narración tiene valor universal. En este sentido, su obra anticipa intuiciones que más tarde retomarán autores como Marcel Proust, quien vio en la memoria involuntaria un camino hacia la verdad profunda de la existencia, y también pues hay que destacar otro punto clave de su pensamiento, que es la función social de la literatura. Para Chateaubriand, el escritor tiene un papel de guía moral y espiritual. No se trata solo de entretener, sino de elevar, de ofrecer consuelo, de abrir horizontes. En un mundo descreído y fragmentado, el escritor es quien mantiene viva la llama de lo sagrado y lo bello. Esto lo convierte en una figura profética, en un mediador entre el pasado y el futuro. De ahí que en sus discursos políticos y literarios defienda siempre la dignidad del arte y la necesidad de proteger la cultura. Además, también hay que decir que no podemos olvidar la dimensión estilística de su filosofía literaria. Chateaubriand entiende el estilo como reflejo del alma. Sus frases largas y musicales buscan no solo transmitir ideas, sino producir una experiencia estética. La literatura, en su visión, no se mide por la exactitud conceptual, sino por la fuerza de la impresión. Esto supone un giro fundamental respecto al siglo XVIII, donde la claridad racional era el ideal. Con Chateaubriand, la literatura se convierte en una experiencia sensorial y afectiva, emocional, en un viaje del alma. En conclusión, la filosofía literaria de Chateaubriand se articula en torno a varias intuiciones esenciales. La unión de lo bello y lo divino. La literatura como expresión de la subjetividad en diálogo con lo universal. La naturaleza como espejo del alma y símbolo del infinito. El tiempo y la memoria como categorías literarias fundamentales. La exaltación del genio y la originalidad frente a las normas. La tensión también entre fe y melancolía, entre orden y vacío, la función profética y social del escritor. Todo ello se puede decir que conforma un pensamiento complejo, a la vez religioso y estético, individual y universal, que marca el nacimiento del romanticismo
y abre un horizonte para toda la literatura moderna. Chateaubriand, al final, no ofrece un sistema cerrado, sino una experiencia literaria que es también filosófica. Su obra nos enseña que la literatura no es un mero juego, sino una vía de acceso a lo más profundo de la existencia. En sus páginas resuena la nostalgia del absoluto y la certeza de la fugacidad, el dolor de la soledad y la esperanza de lo eterno. Y en ese cruce, la palabra podemos decir que se convierte en un sacramento, en un testimonio inmortal del alma humana frente al paso implacable del tiempo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.